exponerles sobre las talasemias. Y antes de comenzar con nuestro tema, quería hablarles un poco sobre la hemoglobina, la cual va a ser una proteína que se va a encontrar en altas concentraciones dentro del eritrocito. Su función va a ser fijar las moléculas de oxígeno y por tanto nos va a ayudar a su transporte. Y no solo a su transporte, sino también nos ayuda a regular lo que es el pH. En cuanto a su composición, vamos a tener que está compuesta de cuatro cadenas polipeptídicas de globina, como podemos observar en la imagen. En este caso es la hemoglobina más abundante en el cuerpo de un adulto, que es la hemoglobina A o HbA, que va a tener, pues ya había mencionado, cuatro cadenas polipeptídicas de globina, dos cadenas beta y dos cadenas alfa. Ahora, de estas cuatro cadenas, cada una va a tener un grupo hemo, que es lo que vamos a ver de color amarillo en la imagen aquí. Y este grupo hemo va a tener un hierro. Ahora, cada grupo hemo puede transportar una molécula de oxígeno. Así, cada molécula de hemoglobina, o cada proteína más bien, cada hemoglobina, va a poder transportar hasta cuatro moléculas de oxígeno. Eh, En las hemoglobinas vamos a tener tres tipos. Tenemos la hemoglobina A o HbA, la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. ¿Qué va a determinar como tal el tipo de hemoglobina? El tipo de hemoglobina va a estar determinada por las cadenas polipeptídicas que posea. Absolutamente los tres tipos de hemoglobina que tenemos va a tener dos cadenas alfa, pero va a variar. Por ejemplo, si es la hemoglobina A, va a tener 2 hasta un 9% de su hemoglobina total, y la hemoglobina A2, que va a constituir del 1,5 a 3% de la hemoglobina total, y va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Ahora, la hemoglobina fetal va a constituir únicamente el 1% en adultos. Esta es importante porque podemos verla aumentada en lo que son patologías, como es la patología que vamos a estar viendo, que son las talasemias, y también las drepanocitosis. En la hemoglobina fetal, pues va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Y esta hemoglobina como tal se va a ver, va a ser muy abundante en lo que es el feto, pero a partir del nacimiento lo que pasa es que su producción se disminuye de forma drástica, pero aún así puede estar presente en los adultos, solo que en una concentración mínima. Ahora, ¿qué es una talasemia? La talasemia va a ser una enfermedad autosómica recesiva. Las talasemias van a ser un grupo de trastornos sanguíneos hereditarios resultantes de un equilibrio inadecuado en la producción de una de las cuatro cadenas de aminoácidos que componen la hemoglobina. Entonces, es una hemoglobinopatía. Quiere decir que es una enfermedad que afecta como tal a la hemoglobina, y de la hemoglobina afecta su estructura. Ahora, existen diferentes tipos de talasemias, y el tipo de talasemia va a estar determinada por el tipo por la cadena que esté afectada. Entonces, lo que nos va a llevar es a una producción anormal, de que la estructura de esta hemoglobina sea anormal o que la cantidad sea inadecuada. Ahora, ¿cómo se hereda? Aquí podemos observar en este esquema, aquí dice talasemia menor y talasemia mayor, que les voy a explicar más adelante. Bueno, ya les había dicho, es autosómica recesiva. Aquí podemos observar en la porción superior que tenemos a los dos padres, uno con una talasemia menor y el otro está completamente sano. Esto nos dice que al menos el 50% de sus hijos puede llegar a padecer esta talasemia.
En cuanto a la fisiopatología, pues vamos a considerarla uno de los trastornos hereditarios más frecuentes que tienen que ver con la hemoglobina y ocurre cuando hay una variante en un gen que ayuda a controlar la producción de la globina. Los síntomas y las complicaciones de la enfermedad van a depender de la cantidad de genes ausentes o mutados. Esto se los voy a explicar un poco más adelante. Las talasemias, pues vamos a tener tres tipos, que fueron las que yo investigué y encontré. Vamos a tener la talasemia alfa, la talasemia beta y la beta delta talasemia. Y estas talasemias van a estar, ya les había mencionado, em, su nombre es por la cadena que está afectada. En el caso de la talasemia alfa, pues van a estar afectadas las cadenas alfa, de la talasemia beta, las cadenas beta, y de la beta delta talasemia, pues las cadenas beta y también las delta. En el caso de la alfa talasemia, vamos a tener que va a haber una menor producción de las cadenas alfa, y como resultado, pues va a haber más cadenas beta. Y esto, la afección de estas cadenas alfa es el resultado de una delección de uno o más genes alfa. Y la clasificación de la enfermedad se va a basar en el número y en la ubicación de las delecciones. Por ejemplo, pasamos con eso más adelante, pero primero les voy a hablar sobre la talasemia alfa como tal. La talasemia alfa, positiva o más va a ser principalmente van a ser asintomáticos. En el caso de la talasemia alfa cero van a presentar anemia microcítica leve a moderada. Y los genes afectados van a ser los genes HbA1 y HbA2 que están presentes en el cromosoma 16. Ahora, la talasemia alfa más o talasemia menor pues va a tener, aquí podemos observar que únicamente se va a eliminar, por así decirlo, o va a haber una delección en el gen, en un solo gen del cromosoma. Cada cromosoma pues va a tener dos de estos genes y en la talasemia menor solo se va a ver afectado uno en cada cromosoma, mientras que en la talasemia mayor o talasemia alfa cero se van a ver afectados los dos genes del mismo cromosoma y por tanto la talasemia mayor va a tener un, va a tener síntomas mucho más severos que los de la talasemia menor. Ahora, la beta talasemia va a provocar un exceso de globina alfa y por lo tanto una disminución de la globina beta. Entonces, se van a formar tetrámeros de globina alfa. Va a afectar lo que es la eritropoyesis, el proceso de maduración de las células y también va a afectar la membrana celular. El gen afectado en este tipo de talasemia es el HBB, que está localizado en el cromosoma número 11. Esto lo que va a hacer es que el exceso de las cadenas alfa se van a precipitar para formar cuerpos de Heinz y estos cuerpos de Heinz lo que hacen es dañar la membrana eritrocitaria y van a afectar lo que es la síntesis de ADN. Ahora, la beta talasemia, pues es lo mismo que la alfa talasemia en este caso. Ambos genes que están en un mismo cromosoma, dos genes HBB, pues en la talasemia menor únicamente se va a ver deleccionado o se va a deleccionar un solo gen por cromosoma, mientras que en la talasemia menor o anemia de coli, mayor, perdón, en la talasemia mayor o anemia de coli, vamos a tener que los dos genes del mismo cromosoma se van a ver afectados. Ahora, la delta talasemia, esta es una talasemia rara, realmente es muy difícil encontrarla, pero pues va a involucrar los genes de la cadena delta y también de los delta. Y como afecta a la delta y a la delta, puede producir lo que es hemoglobina fetal.
Entonces, en estos pacientes vamos a tener un aumento de lo que es la hemoglobina fetal. El gen afectado, pues, es el HBB y el HBD, que están ambos localizados en el cromosoma número 11. Ahora va a causar deficiencia en la formación de las cadenas delta y beta. En cuanto al cuadro clínico, vamos a observar que los individuos afectados por talasemias graves pueden mostrar síntomas como anemia, cansancio y debilidad, falta de aliento, crecimiento lento, una palidez en la cara que es de los primeros síntomas, una orina de color oscuro, una hinchazón del hígado y del vaso y también ictericia. En el caso de la talasemia alfa, vamos a observar que en la talasemia menor, pues vamos a tener síntomas más leves de los ya mencionados. Ahora, en la talasemia mayor, vamos a tener síntomas que van a estar moderados a graves, iniciando comúnmente por los primeros años de vida. En caso de los síntomas de la beta talasemia, vamos a tener un gen mutado. Van a ser, los de un solo gen mutado van a ser síntomas que apenas aparecen, o sea, van a ser muy leves. En caso de dos genes mutados por cromosoma, los pacientes pues van a desarrollar lo que son anemias leves. Pero si tenemos tres genes mutados, o sea, los dos genes en un mismo cromosoma y un gen del otro cromosoma, vamos a tener que la hemoglobina, una hemoglobinopatía H, y va a tener anemias graves. En el caso de cuatro genes mutados, pues va a ser la hemoglobina de Bart y el feto pues va a morir antes del parto. En el caso de la anemia grave, va a haber retraso del crecimiento, hepatoesplenomegalia, expansión de la médula ósea y deformación ósea también. Y en la talasemia mayor va a haber bueno, su tratamiento como tal va a requerir de transfusiones de sangre y esto es de pues todo el tiempo que dure su vida porque va a necesitarla todo el tiempo. En la talasemia intermedia pues no va a requerir tantas como en lo que es la talasemia mayor. En el aspecto físico pues vamos a tener que pues su cara va a ser muy particular, ¿no? Van a tener un cráneo protuberante, una hipertrofia maxilar, una exposición de los incisivos superiores, como podemos observar en la imagen, y eminencias malares prominentes, una depresión de lo que es el puente nasal y un edema palpebral y un aspecto mongoloide. También podemos observar hipocromía y macrocitosis, lo que es la anemia hemolítica, lo llamado niños con facies de ardilla por la hiperplasia maxilar y por el abombamiento frontal. El adelgazamiento óseo de los huesos largos y vértebras, estos niños pues van a ser mucho más propensos a infecciones y van a tener disfunciones endocrinas. Normalmente llegan a morir antes del primer decenio de vida. Aquí podemos observar más imágenes. Aquí vemos un niño con la piel amarillenta, el gran tamaño del abdomen, por lo que ya les había mencionado, que sufren de esplenomegalia y de hepatomegalia, la orina oscura, el escaso apetito, discapacidad intelectual y van a estar caracterizados porque van a tener un crecimiento muy lento. En cuanto a las complicaciones, la disminución de los glóbulos rojos va a provocarles anemia, por lo que su organismo va a intentar compensarlo aumentando la absorción de hierro. Ahora, esto es importante porque ya les había mencionado que su tratamiento muchas veces se basa o literalmente se basa en transfusiones de sangre. Y cuando se les transfunde sangre, también le estamos, pues, poniendo hierro, lo que puede llegar a provocarles un aumento en lo que es sus concentraciones de hierro. Entonces, la muerte como tal en estas personas puede ocurrir debido a una cardiopatía más que por una hepatopatía. Aquí tenemos las complicaciones de la talasemia en una tabla. Podemos observar que pueden llegar a provocarles anemia,
e hipoxia, un vaso agrandado, cálculos biliares, un retraso del crecimiento y alteraciones óseas, que ya les había mencionado de las alteraciones óseas. Y la acumulación de hierro que les había mencionado puede afectar al corazón y puede llegar a provocarles una insuficiencia o una arritmia. En las glándulas puede llegar a afectarles, pues, de manera hormonal, llegando a producirles hipoparatiroidismo, hipotiroidismo, hipogonadismo y diabetes. En el caso del hígado, pues hepatitis y cirrosis. Pero pues, como les mencioné, es más común que estos pacientes mueran por una alteración cardíaca más que por una hepática. En las alteraciones óseas, pues podemos ver aquí una radiografía de cráneo lateral que pues podemos observar lo que es un cráneo en cepillo, esto por las alteraciones óseas que se habían mencionado anteriormente, y también la osteoporosis. En el caso del diagnóstico, vamos a tener que, pues podemos utilizar un hemograma completo y también análisis genéticos, análisis especiales de hemoglobina también. Y el pronóstico, pues la talasemia grave puede provocar la muerte prematura. En lo que les mencioné anteriormente, lo que es la hemoglobina de Barr, pues literalmente estos niños no llegan a nacer. Y entre los 20 y 30 años de edad podemos observar que estos pacientes pues llegan a la muerte. En el caso del tratamiento, pues va a implicar transfusiones de sangre regulares y también suplementos de folato. Ahora, las personas que van a recibir muchas transfusiones requieren un tratamiento llamado terapia de quelación, esto para eliminar el exceso de hierro en el cuerpo. Otros tipos de tratamientos pues son el trasplante de médula ósea y la extirpación también del vaso. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, pues las talasemias ya se comentó, son o hemoglobinopatías hereditarias caracterizadas por una síntesis reducida o ausente de una o más cadenas globínicas de la hemoglobina, lo que ocasiona anemia microcítica e hipocrómica. Se clasifican principalmente en alfa y beta talasemias, dependiendo de la cadena afectada. La gravedad clínica varía desde formas asintomáticas hasta anemias severas que requieren transfusiones crónicas, como la beta talasemia mayor. La fisiopatología, pues, se centra en una eritropoyesis ineficaz y hemólisis aumentada, con consecuencias como hepatomegalia, esplenomegalia, deformidades óseas y sobrecarga de hierro. El diagnóstico se basa en estudios hematológicos, electroforesis de hemoglobina y análisis genéticos. El tratamiento incluye pues, transfusiones regulares, quelantes de hierro y en casos seleccionados, trasplante de células madre hematopoyéticas. El diagnóstico diferencial incluye otras causas de anemia microcítica, como la deficiencia de hierro y otras hemoglobinopatías. El consejo genético es fundamental para la prevención en poblaciones de riesgo. ¿Sí? Ahora bien, es importante saber eh, que al igual que otras hemoglobinopatías, que la talasemia, ¿no? A la talasemia, al igual que otras hemoglobinopatías como la anemia falciforme, confiere cierta protección natural contra la malaria, específicamente contra la infección por Plasmodium falciparum, la forma más grave del parásito, ¿sí? Eh, los eritrocitos talasémicos, al tener una estructura anormal o menor contenido de hemoglobina, son menos favorables para la maduración del plasmodium, ¿sí? El vaso elimina con mayor eficiencia los glóbulos rojos anormales o parasitados. Y algunos estudios sugieren que los individuos con talasemia tienen una activación más rápida de ciertos mecanismos inmunitarios frente al plasmodium. Entonces, este fenómeno explica por qué las talasemias son más prevalentes en regiones endémicas de malaria, como el Mediterráneo, el sudeste asiático y África,
la presión evolutiva pues favoreció a los portadores heterocigotos, quienes aunque no desarrollan la enfermedad severa, tienen mayor probabilidad de sobrevivir a la malaria, transmitiendo así el gen a la descendencia. Es algo ya, es una importancia evolutiva, ¿no? Que los pacientes que tienen esta hemoglobinopatía, como es la talasemia, pues les va a servir para protegerse de la malaria. ¿Sí? Entonces, también tiene algo importante ahí, ¿no? En este caso, con las gentes, sobre todo donde hay mucho esta enfermedad de la malaria, como en el caso de África, ¿no? Hay un fenotipo craneofacial en la talasemia que ya se comentó. Eh, Estas alteraciones se presentan con mayor frecuencia en pacientes con beta talasemia mayor, y también en casos de alfa talasemia con enfermedad por hemoglobina H, si no reciben tratamiento adecuado y regular. ¿Sí? ¿Qué presentan? Pues frente prominente, esto debido a una hipertrofia del hueso frontal, debido a expansión medular. También hay puente nasal deprimido, un aplanamiento del dorso nasal, nariz con aspecto en silla de montar. Ahí podemos encontrar una mal posición dental y protrusión maxilar. El maxilar superior se encuentra hipertrofiado y protruye hacia adelante. Sí, es la foto por ahí que se expuso en la presentación, ¿no? Puede provocar maloclusión dental tipo 2 y retraso en la iniciación dental. Sí, ahí podemos encontrar cigomas prominentes, aumento del volumen de los arcos cigomáticos y aspecto ensanchado de la cara. Y mandíbula relativamente pequeña, encontrar hipoplasia mandibular secundaria a desproporción con el maxilar. Y algo muy característico, cráneo en cepillo en las radiografías laterales de cráneo. Es una imagen radiológica característica por expansión y trabeculación del hueso frontal. ¿Sí? Da la imagen como si fuera un cráneo en cepillo, ¿no? Entonces, la facies talasémica es un conjunto de alteraciones que constituyen el denominado fenotipo facial clásico o facies talasémica. En algunos artículos o textos, también llamado coloquialmente rostro en máscara mongólica, término hoy en desuso por razones éticas y culturales, ¿no? Entonces, estas características pueden provocar estigmatización social, alteraciones funcionales como es la respiración, masticación, la fonación, y tiene implicaciones en el tratamiento ortodóntico y quirúrgico reconstructivo. ¿Sí? Su aparición ha disminuido significativamente gracias al tratamiento transfusional temprano y sostenido junto con la quelación de hierro eficaz. Entonces, esto es para agregarle más cosas interesantes a esto de la talasemia, y es importante conocerla para no más adelante, cuando estén en el servicio social, no vayan a confundir un paciente con talasemia con una deficiencia de hierro, ¿no? Que es otro tipo de cosas, ¿sí? Incluso que eso sí se puede tratar y tener cura. En cambio, esta talasemia no, es más difícil de curar y puede llevar a la muerte. Ok, con esto damos por terminado entonces este tema. Vamos a continuar, por favor. Bueno, Ariadna Monserrat y yo les vamos a hablar sobre la naturaleza genética del cáncer. Como introducción, primero vamos a ver qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que afecta, altera e implica tres cosas. Afecta el crecimiento y proliferación celular, el aumento del número y tamaño de células, y también altera qué tanto una célula recuerda al tejido al que pertenece. Los factores que contribuyen al desarrollo de un cáncer son la edad,
ya que a medida que aumenta la edad, el cáncer es más común. En este caso, la edad se relaciona al desarrollo de un cáncer porque conforme pasa el tiempo nos acumulando mutaciones, que son alteraciones de la información genética del DNA y que por lo tanto van a tener después un traslado hacia una alteración en la forma en que funcionan esas proteínas. Eh, esa acumulación de mutaciones somáticas le puede dar ventaja a una célula para ir escapando de los controles fisiológicos que mantienen los tejidos en normalidad. También con la edad aumentan las fallas del funcionamiento del sistema inmunitario y eso nos puede predisponer a un pobre control de las células que están vigilando y eliminando células cancerígenas. Eh, Entre otros factores, también tenemos el ambiente y algunas condiciones que son adquiridas para el desarrollo de un cáncer. Cualquiera que sean estos factores que promueven el desarrollo de un cáncer, tienen que actuar de una forma y es produciendo lesiones. Eh, Estas lesiones genéticas van al núcleo y alteran y promueven procesos que van a llevar el desarrollo de un tumor. Eh, las lesiones genéticas se producen entre la relación compleja entre la disposición genética e interacciones entre factores ambientales y factores heredados. Eh, Vamos a ver qué son las lesiones genéticas y cuáles son sus mecanismos. Las lesiones genéticas se pueden clasificar en tres tipos. El más conocido son las mutaciones, eh, las cuales son cambios en las secuencias del DNA y pueden afectar a células somáticas, es decir, células diferenciadas en el adulto y células germinadas y estas pueden ser grandes o pueden ser sutiles. Pero para el desarrollo de un cáncer, un tipo de mutación muy importante es una mutación conocida como mutación driver o conductora, que es aquella alteración en la que la información genética eh, le da una ventaja ecológica que permite a la célula escapar de los controles y desarrollar un cáncer. También hay mutaciones pasajeras que se van produciendo a medida que la célula se replica. Por lo regular se producen tres mutaciones pasajeras. Vamos a tener por replicación, por división celular, y estas mutaciones no generan un cáncer, pero sí las mutaciones conductoras, que son las que generan o promueven cáncer y mecanismos, y vamos a tener mecanismos como amplificaciones y de lesión. También tenemos mecanismos epigenéticos, que son alteraciones reversibles de la información genética del DNA. Son mutaciones que pueden ser hereditarias o no. Y aquí no hay mutación. Eh, Siguiente. ¿Quiénes van a poderse ver afectados? Vamos a tener eh, cuatro principales dianas para el daño genético, que van a ser las ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, los prontocogenes y los genes supresores de tumores. Eh, Aquí va a participar eh, el ciclo celular. Siguiente. Eh, es importante entender que el cáncer no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que tiene en común el aumento en la proliferación celular. Es decir, aumenta la cantidad de células y no solamente esto, las células cambian sus características diferente del tejido normal. Eh, el ciclo celular es mediante el cual la célula se reproduce. Entonces, el problema del cáncer está aquí, en el ciclo celular. Eh, y como ya sabemos, el ciclo celular tiene dos fases. Una interfase, que la mayoría del tiempo la célula la pasa en interfase, y una fase de división celular, que es cuando se reproduce.
Cuando una célula se acaba de dividir o cuando se acaba de generar, comienza a la interfase. Entonces, esta interfase tiene una fase G1, que es la fase donde comienza a sintetizar proteínas y ARN. Esto le permite adaptarse a ser una célula más normal, a aumentar su tamaño y volverse más funcional. Y llega un punto de quiebre en el que puede pasar dos circunstancias. Una es que se vaya a la fase G0 o la fase S. La fase G0 consiste en que la célula se mantiene en un estado quiescente en el que no va a reproducirse, cumpliendo sus funciones, va a estar cumpliendo sus funciones, pero no se va a reproducir. Y la fase S, que es donde se sintetiza el doble de ADN y el ADN se duplica porque como se va a dividir dos células, necesitamos el doble de material genético. Este punto de quiebre es muy importante porque aquí aparecen dos mecanismos del cáncer. El primero es que eh, si una célula debería salirse en la fase G0, no se sale y se mantiene. El segundo sería que una, em, en una fase G0 que se salió, regresa a la fase de división cuando no debería. Entonces aquí tenemos dos mecanismos de cáncer. Eh, los genes que provocan la salida del ciclo y los genes que provocan la entrada del ciclo. Después tenemos la fase G2. En la fase G2 ocurre un aumento de tamaño y aumentan las proteínas, el ARN, pero sobre todo, lo más importante es que la duplicación del ARN tiene errores y estos errores se detectan en la fase G2 y se corrigen. Aquí ocurre un proceso denominado reparación del ADN, que es un proceso fundamental, ya que si el ADN no logra repararse y la célula está defectuosa, se tiene que destruir. Se destruye y eso se conoce como apoptosis o muerte celular programada. Este es el proceso mediante el cual el organismo elimina las células que tienen alteraciones las reproduzca, para que las que reproduzca sean solamente las buenas. Y aquí aparecen entonces otros dos mecanismos para que aparezca cáncer. El primero es que cualquier situación que altere la reparación del ADN y por consecuencia hará células dañinas. Y el otro mecanismo es cualquier alteración de la apoptosis. Si la apoptosis se bloquea, se va a interrumpir por igual alguna alteración genética que vamos a ver más adelante también y va a ocurrir cáncer. Entonces, aquí tenemos los cuatro mecanismos por los cuales aparece el cáncer, que es la entrada del ciclo, la salida del ciclo y la apoptosis, y las alteraciones en la reparación. Y finalmente, cuando la célula está completa, eh, si es que no hay ninguna alteración, si se reparó bien el ADN, pasa a la fase M o fase de división celular, en donde se dividen dos células completamente sanas. El siguiente. Bueno, entonces, el origen del cáncer radica en los genes, eh, y aquí es donde está el problema, ya que es aquí donde si no se regulan los procesos de división celular, va a haber cáncer. Es por eso que lo tenemos que entender como una enfermedad genética. ¿Y cuáles van a ser los genes que van a estar involucrados en el cáncer? Los vamos a poder dividir en dos grandes grupos, que son los prontocogenes y los genes supresores de tumores. Los prontocogenes son genes que van a estar presentes en el ADN de todos los individuos y que normalmente no generan ninguna alteración en la división celular.
pero si llegan a presentar alguna alteración o algún daño en el ADN, se van a transformar en oncogenes. Y son estos oncogenes los que nos van a provocar el cáncer. Y también los genes supresores de tumores, que son genes que regulan la división celular. Son genes que se encargan de destruir células que están alteradas o reguladas o regular los procesos de reparación de ADN. Entonces, cuando se alteran los prontooncogenes o los genes supresores de tumores, ahí es donde vamos a tener riesgo de cáncer. Siguiente. Aquí podemos ver los 4 mecanismos si es que tenemos alteraciones en entrada del ciclo, es decir, que estén en la fase G0 y no deberían regresarse, pero se regresan. Se alteran algunos genes como el KIR2, RAS y MYC. Las alteraciones de la salida del ciclo, cuando una célula debe salir y pasar a G2, a G0, pero no lo hace. Tenemos a P53. Y también tenemos las alteraciones de la apoptosis y las alteraciones de la reparación del ADN. Siguiente. Ahora, como mencionábamos, los oncogenes son genes dañados y esto puede ser tanto adquirido como congénito. Puede ser que hubo un daño en el ADN, pero estos oncogenes también pueden ser hereditarios, ya que siguen un patrón de herencia que no es mendeliano, pero que sí se parece. Entonces, se comportan la mayoría de daños como genes recesivos, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que si un progenitor hereda un daño o una alteración en su cromosoma, al individuo del que estamos hablando, este se comporta como recesivo. Quiere decir que si el otro está sano y este está alterado, la enfermedad o célula cancerígena no se va a manifestar. Pero lo que sí puede pasar es que con el pasar de los años, este cromosoma sano se altere y si los dos se alteran, ahí se presenta la enfermedad. Y este es el típico patrón que se presenta en personas de más de 50 años. Personas que tienen el antecedente familiar y que con el pasar de los años o con determinados factores de riesgo se dañe el otro cromosoma y ahí se presente en ellos el cáncer. Y también el cáncer se puede presentar como dominante, que son situaciones donde el cáncer aparece en edades más tempranas, sin importar si la copia esté bien. Estas alteraciones dan lugar a síndromes donde las personas presentan tumores en edades tempranas y en distintas localizaciones. Eh, entonces, pues por esto son de difícil manejo. Algunos ejemplos son el síndrome de Lynch y el síndrome de Peutz-Jeghers, que son muy raros y que tienen una agregación familiar bastante característica. Siguiente. Bien. Ahora vamos a ver los rasgos característicos que llevan a una célula mutada a producir cáncer. Entre los rasgos más característicos están la autosuficiencia de las señales de crecimiento, es decir, cuando un pronto-oncogen se transforma en oncogen, también la inestabilidad de las señales inhibidoras del crecimiento, de los genes supresores de tumores, que es cuando estos no funcionan, la alteración en el metabolismo celular, la evasión de la apoptosis, el potencial ilimitado para la replicación, el proceso de angiogénesis, la capacidad de estas células tumorales para evadir y metastizar. Siguiente. Bueno, los protoncogenes son factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento que están en la membrana celular,
las quinasas asociadas a la membrana celular. Principalmente vamos a ver a la proteína quinasa, la familia de las GTPasas, donde va a estar la vía de RAS, las quinasas citoplasmáticas y los reguladores de transcripción nuclear. Sí. Eh, los prontogenes cumplen varias funciones en la célula normal y participan en las vías de señalización que impulsan la proliferación de sus productos génicos, que pueden ser factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento y vías de transducción de señales y factores de transcripción. Eh, un oncogen se origina de una o varias mutaciones de un prontogen y codifica proteínas llamadas oncoproteínas. Estas oncoproteínas van a inducir el crecimiento celular sin que exista la señal normal correspondiente. Es decir, que en ausencia de señales promotoras de crecimiento. Y lo que veremos ahora es cada uno de los factores del prontocogen que mutan para formar oncoproteínas. Los oncogenes pueden actuar como factores de crecimiento. La mayoría de los factores de crecimiento son sintetizados por un tipo celular y actúan sobre la célula vecina, estimulando su proliferación. Y esta es la acción parácrina. Sin embargo, ciertas células cancerosas adquieren la capacidad para sintetizar esos mismos cofactores de crecimiento a los que responden, creando un bucle autocrino y también parácrino para favorecer la replicación celular. Así, muchos tumores cerebrales, denominados glioblastomas, expresan el factor de crecimiento derivados de plaquetas, que es el PDGF, y muchos sarcomas sobreexpresan tanto el factor de crecimiento transformante alfa como su receptor. Eh, Otro miembro de los receptores de tirosinquinasa, cuando un tumor presenta un bucle autocrino, el próximo gen no suele estar mutado, sino que las señales traducidas por otras oncoproteínas son las que determinan la sobreexpresión o la amplificación de estos factores de crecimiento. Entonces, la sobreexpresión o amplificación de factores de crecimiento activan oncogenes que producen, por ejemplo, el cáncer de vejiga, de mama, de estómago e hígado. Siguiente. Los oncogenes que actúan como receptores de los factores de crecimiento van a estar activados de forma constitutiva en las células malignas, y los mecanismos van a ser tres. Uno de esos es la activación en ausencia de unión del ligando. Por ejemplo, mutaciones puntuales en el gen ERB1, que codifica el receptor del factor epidérmico presente en un subgrupo de personas que tienen adenocarcinoma de pulmón. El segundo mecanismo es la sobreexpresión de genes que codifican los receptores del gen ERBB2 y se amplifica en un determinado tipo de cáncer de mama con la sobreexpresión del receptor HER2 y la acción constitutiva de tirosinquinasa. El ERB2 es otro miembro de la familia de tirosinquinasa. Y por último, el reordenamiento de genes que activan otros receptores de tirosinquinasa. Por ejemplo, los genes ALK y EML4, que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 2. La translocación por inversión que genera que se fusionen, y el resultante codifica una proteína quimérica que es la ML4 ALK con actividad tirosinquinasa constitutiva, y se encuentran en algunos carcinomas de pulmón. ¿Sí?
Aquí nos vamos, Ahora vamos. aquí nos vamos a quedar, por favor, y continuamos el día de mañana. Que pasen buenas noches. Igualmente, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Sí.